Esta es la isla Tromelín, uno de los lugares más áridos e invivibles en el planeta Tierra. Sus características geográficas son tan extremas que es casi imposible vivir aquí. En 1761, alrededor de 100 personas fueron raptadas y abandonadas en este lugar, muchas de las cuales desaparecieron para siempre. Esta es su triste historia. El 31 de julio de 1761, Jean de Lafargue, capitán del barco Lutil, que pertenecía a la Compañía Francesa de las Indias Orientales, se encontraba revisando dos mapas ansiosamente. El capitán se veía indeciso. Los dos mapas se contradecían y la oscuridad de la noche le impedían ver hacia dónde se dirigía. Su barco había salido de la isla de Francia, siguiendo las órdenes del gobernador en dirección a Madagascar. De ahí, el capitán de Lafargue, acompañado de su tripulación, estaba encargado de traer comida, agua y suplementos de vuelta a la isla de Francia. Al llegar a Madagascar, de Lafargue seguía con las órdenes y empezaba a cargar su barco. Pero el capitán y su tripulación tenían otro plan, el cual solo ellos sabían. El pago por traer comida, agua y suplementos sería bueno. Sin embargo, de Lafargue no podía dejar pasar la oportunidad de hacer aún más dinero. Así que, antes de regresar a la isla de Francia, el capitán haría una parada clandestina en la isla Rodríguez, donde entregaría una encomienda secreta, la cual no era parte del plan inicial. Pocos se imaginaban cómo esta decisión provocaría una increíble tragedia. Después de cargar el barco completamente en Madagascar, emprendieron el viaje, y después de unas horas, confundido por la información de los dos mapas, el capitán se encontraba navegando casi que sin rumbo. Además, las condiciones climáticas no le ayudaban. Esa noche los vientos alcanzaban los 15 a 20 nudos, haciendo que la nave se meciera bruscamente. La luna estaba ausente, haciendo que la oscuridad obstaculizara la visión de los tripulantes y su capitán. Eran poco más de las 10:20 de esa noche, y de Lafargue estaba en su camarote cuando dos fuertes golpes sacudieron su barco. No fueron muy violentos, pero todos los marineros a bordo sabían que ese sonido significaba que el barco acababa de tocar tierra. Pero, ¿cómo era esto posible? Si según lo que ellos pensaban, faltaban días para llegar a la isla Rodríguez. Los tripulantes apenas tuvieron tiempo de recuperarse antes de que una tercera sacudida, mucho más fuerte, hiciera que el barco se moviera violentamente. Desesperados, al no poder ver el obstáculo, la tripulación intentó virar, pero lo único que consiguió fue exponer los flancos del barco a la corriente del mar. Las enormes olas se apoderaban de él y con su fuerza rompían contra su cubierta. Las olas, que habían parecido tan tranquilas durante todo el día, tenían al barco Lutil acorralado, golpeándolo contra el banco de arena con el que se habían estrellado. Arriba, los tripulantes luchaban para no dejar hundir el barco, mientras que abajo, unos gritos llenos de angustia ensordecían la noche oscura. Y es que el viaje clandestino que el capitán tenía planeado era para poder comprar esclavos para llevarlos a la isla Rodríguez, algo que el gobernador de la isla de Francia le había prohibido hacer antes de empezar su viaje. Pero la avaricia de Lafargue había cegado su razón, y ahora 160 mujeres, hombres y niños de descendencia malagache se ahogaban en la parte inferior del barco. El barco se debilitaba hasta el punto de romperse casi por completo y lamentablemente empezaba a desmoronarse. Las tablas de la cubierta empezaban a partirse y a separarse unas de otras, y el agua seguía filtrándose. Alrededor de las 3 de la mañana, la plataforma simplemente se había derrumbado completamente, y perdidos en la oscuridad, la tripulación y los cautivos se agarraron a todo lo que pudieron y esperaron la muerte. 3 horas y media después, cuando por fin amanecía, de repente se escucharon gritos de alegría. Por fin se había avistado tierra. Incluso había gente caminando sobre ella. Todos pensaron que estarían a salvo, pero muy pronto se dieron cuenta de que lo que veían no eran más que otros supervivientes del naufragio, que habían sido arrastrados a una pequeña isla por las olas furiosas. A medida que la luz se hacía más intensa, la esterilidad y la pequeñez de la isla donde se encontraban se hicieron más evidentes. En medio del caos, nadie podía encontrar al capitán, mientras que otros intentaban salvar lo que podían del barco. Y a pesar de todo esto, la mayor parte de la tripulación sobrevivió. Solo habían fallecido alrededor de unos 20 hombres blancos, junto con un curtidor negro perteneciente a la compañía. Los malagaches no tuvieron tanta suerte. Con las escotillas del barco selladas con clavos para evitar que se escaparan, no fue sino hasta que el barco se partió que pudieron intentar escapar a través de los cuerpos de sus amigos y familiares. Y tristemente, al menos la mitad de ellos había muerto.
En la orilla, 123 franceses blancos y 88 hombres y mujeres negros malagaches se miraban unos a otros. Ensangrentados, llenos de rasguños, medio ahogados y exhaustos, todos inseguros, se preguntaban cómo se relacionarían ahora el uno con el otro. ¿Será que todavía había dueños? ¿Todavía había esclavos? Pero ese no era el verdadero problema que enfrentarían. La isla de Arena, lugar donde se habían estrellado, mide solo alrededor de 4 kilómetros y está literalmente en el medio de la nada, en el Océano Índico. La isla está ubicada a 480 kilómetros al noreste de la isla de Francia y a 450 kilómetros al este de Madagascar, así que intentar nadar sería casi suicida. Además, la única vegetación aquí es escasa, solo un par de arbustos existen aquí y el viento los golpea constantemente. Su punto más alto se encuentra apenas a 7 metros sobre el nivel del mar. No hay sombra alguna, así que no hay manera de escapar de los intensos rayos del sol o del viento incesante. Las temperaturas son de un promedio de 27 grados centígrados. Y para acabar de completar, el verano trae consigo peligrosos ciclones y tormentas, las cuales azotan la pequeña isla sin compasión. Entonces, es así como todos empezaban a darse cuenta de lo difícil que sería sobrevivir aquí, si es que lo lograrían. Al día siguiente, la operación para salvar lo que se pudiera después del naufragio continuó. Entre las cosas que pudieron salvar estaban unas botellas de vino tinto, brandy, sidra la cual estaba ya casi vencida, licor, harina, carne de res y grasa. También se habían salvado algunas de las velas del barco, así que los oficiales las utilizaron para levantar una gran tienda de campaña para ellos y los suministros, mientras que se construyeron tiendas más pequeñas para la tripulación. De hecho, los esclavos no eran tratados como seres humanos, por lo que no merecían, si así se podía decir, compartir con quienes se creían superiores a ellos. Para este entonces, el capitán de la FARC había empezado a comportarse de manera errática, y era de esperarse, ya que si lograba sobrevivir a esta situación, cosa que ya era bastante difícil, tendría que rendir cuentas al gobernador de la isla de Francia y explicarle que había traficado a estas personas y después había puesto en riesgo toda su tripulación, más los alimentos que se le habían encargado. Todo esto hizo que el capitán perdiera su capacidad de liderar o de simplemente actuar como una persona normal. Algo en él había cambiado y nunca volvió a ser el mismo, por lo que el primer oficial Barthélemy Duvernay se hizo cargo de la situación. A pesar de que se pudo recuperar un poco el orden, cada individuo quería hacer su propia voluntad y el caos empezaba lentamente a hacerse más evidente. Algunos miembros de la tripulación empezaron a robar comida, mientras otros estaban distraídos intentando rescatar lo que podían. Sin nada más que carne salada para comer y bebidas alcohólicas para tomar, la sed se convertía en el siguiente problema a solucionar. El primer intento de excavar un pozo no logró hallar agua y los oficiales no tenían ninguna duda de que los suministros deberían reservarse solo para los blancos. Después de mucho intentar, finalmente los sobrevivientes habían encontrado el pozo con el agua que tanto anhelaban, pero tristemente, para ese entonces, 8 malagaches más habían fallecido de deshidratación. Ya que las necesidades básicas serían suplidas por el momento, el oficial Duvernay, lleno de mucho entusiasmo, decidió reconstruir el barco con los restos de lo que le quedaba del barco Lutil. Pero no todos los miembros de la tripulación compartían su entusiasmo, y el tiempo tampoco ayudaba. Algunos días el mar estaba demasiado agitado para que alguien pudiera acudir al lugar del naufragio para recuperar los pedazos de madera necesarios. Sin embargo, en la tarde del 9 de agosto, de repente la suerte quizá estaría de su lado. Un barco de 2 capitanes fue avistado en el horizonte. Gritando, los náufragos ondearon banderas y prendieron fuego a 2 barriles de pólvora. Pero el barco no se dio cuenta, viró y comenzó a alejarse lentamente, hasta que desapareció por completo. El 27 de septiembre, casi 2 meses después del naufragio, con mucho esfuerzo consiguieron sacar el barco. Con poca ropa y la comida que podían llevar, los 122 franceses subieron a bordo, alineados literalmente como sardinas, sin desperdiciar ni un centímetro de espacio. Mientras que en la tierra, los malagaches veían cómo se alejaban con cada ola que pasaba, en un silencio absoluto y condenatorio. Duvernay había dejado 3 cosas a los malagaches. La primera, 3 meses de suministros, incluidos las tiendas de campaña que no habían sido desmontadas. La segunda, una carta la cual explicaba la situación, la cual podía mostrarse a cualquier capitán que pasara por allí, dando fe de lo bien que habían trabajado. Y por último, la tercera y quizás la más importante, era una promesa de que regresaría a rescatarlos. ¿Sería cierta esta promesa? En la isla quedaban unos 80 malagaches libres entre comillas, acompañados solo con la esperanza de la palabra de Duvernay. 4 días después, el barco Providencia, comandado por Duvernay,
El resto de la tripulación y el extraño capitán Jean de la Fargue por fin llegaban a Madagascar. Para ese entonces, una enfermedad se esparcía en el área costera, la cual terminó por acabar con la vida de algunos de los tripulantes, incluyendo al capitán de la Fargue. Esto significaba que ahora Duvernay tenía que responder y explicarle al gobernador todo lo sucedido una vez llegaran a la isla de Francia. Y como era de esperarse, la bienvenida no fue grata. E incluso, el gobernador expresó su felicidad al saber que de la Fargue había fallecido unos días atrás. Duvernay le habló de la promesa que había hecho a los malagaches y le pidió el favor que enviaran un barco para rescatarlos. Pero como era de esperarse, el gobernador se negó rotundamente. La guerra de los 7 años de Francia contra Inglaterra aún continuaba, y la idea de alimentar más bocas era ilógica. Además, ya habían perdido un barco en aquel lugar, y para el gobernador, los náufragos que habían quedado no eran más que un montón de esclavos inútiles, cuya compra había provocado el naufragio en primer lugar. Duvernay era un hombre honorable, y él no había mentido cuando le prometió a regresar a los malagaches lo antes posible. Incluso, en los pocos días que el barco Providencia estuvo en el mar, había hablado con sus compañeros para regresar, pero desafortunadamente no había barcos disponibles, ya que estaban siendo usados en la guerra por el dominio mundial. Y ahora, el funcionario de más alto rango de la zona acababa de rechazarlo. Mientras tanto, en la isla de Arena, los malagaches sabían que su vida tenía que continuar de cualquier manera, y la temporada de tormentas estaba a la vuelta de la esquina. Ya que los franceses no estaban, los malagaches abandonaron su campamento en la playa y fijaron su residencia en el punto más alto de la isla, cerca de donde se había construido el barco Providencia. Este era el único lugar de la isla que ofrecía cierto alivio a los fuertes vientos, ya que la elevación ofrecía una pendiente que los protegía. Y aquí fue donde comenzaron a construir. Algunos de los materiales disponibles solo se encontraban al final de la isla, más o menos a 1 kilómetro de distancia. Pero así todo, arrastraron rocas de playa y transportaron corales hasta el punto más alto. Los malagaches construyeron sus paredes con bloques entrelazados. En algunos lugares utilizaron clavos grandes extraídos de los restos del naufragio como puntos de suspensión. Las paredes que rodeaban los pequeños y estrechos refugios tenían un grosor aproximadamente de 1.5 metros, o a veces más. Muchas tormentas sacudieron la isla y, finalmente, algunos de los edificios resultaron dañados. Pero los malagaches, con su perseverancia, reconstruían y reconstruían, reutilizando las piedras de los edificios dañados y reorganizando el plan general de su asentamiento. El grupo bebía el agua amarga del pozo, llevándola en cuencos de plomo que probablemente pudieron causarles más daño que el agua misma. También asaltaban los nidos de los pájaros y espiaban los lugares donde las tortugas depositaban sus huevos para después comerlos. A medida que pasaban los meses, sus ropas se desgastaban, así que comenzaron a arrancar las alas de los pájaros que mataban y a tejer sus plumas para hacer telas. Definitivamente, este grupo de personas le daban el significado a la palabra resiliencia. Pero a pesar de lo fuerte que eran, esta era una sociedad prácticamente sin futuro. Varias mujeres quedaron embarazadas, pero los niños no sobrevivían. La dieta a base de carne de tortuga y huevos pudo haber sido suficiente para mantener con vida a los adultos, pero no fue suficiente para garantizar la salud de un bebé. Y así, tristemente, los bebés fallecían unos tras otros, y sus madres con ellos, y el número de malagaches disminuía. Los meses, que ahora se convertían en años, continuaban pasando. Después de 3 años de estar secluidos, algunos de ellos ya no podían aguantar más. Aún quedaban algunos pedazos de madera del naufragio para hacer un intento desesperado. Así que ansiosos comenzaron a unir tablas y construyeron una clase de barco en el que esperaban navegar de regreso a la isla de Francia. Entonces, 18 malagaches decidieron intentarlo y se subieron en esta especie de balsa, con una vela hecha de plumas de pájaro. Y aunque partieron con muchas esperanzas, nunca más se los volvió a ver. Más de una década después de haber escapado de la isla de Arena, Duvernay seguía atormentado por el recuerdo de los malagaches que había abandonado. En septiembre de 1772, escribió al secretario de Estado de Marina de Francia y le rogó que se enviara un barco para ver si había sobrevivientes. Pero como era de esperarse, nadie lo escuchó. 2 semanas después de escribir su carta al ministro, Duvernay escribiría una segunda, que incluía más detalles sobre el naufragio y un mapa de la isla de Arena. El ministro parecía haberse sentido conmovido y sintió que Duvernay tenía toda la razón y algo se tenía que hacer. Sin embargo, solo 3 años después de haber leído estas cartas, alguien en realidad
dio inicio al rescate. A finales de agosto de 1775, los malagaches se encontraban en la isla de Arena, cuando a lo lejos observaron cómo un barco francés se acercaba a ellos. Desde el barco, la tripulación podía ver que efectivamente aún había supervivientes en la isla de Arena, así que 2 tripulantes fueron los indicados en ir a la isla en una lancha auxiliar, mientras los demás esperaban en el barco. Desafortunadamente, cuando estaban llegando a la costa, una fuerte tormenta impactó la zona, causando que la lancha auxiliar se rompiera, dejando a los 2 marineros a la deriva. Desesperadamente, uno de ellos logró nadar de regreso al barco, pero el otro solo alcanzó a llegar a la orilla de la isla de Arena. Intentando recuperar el aire, casi ahogado, observaba con horror cómo su barco giraba y desaparecía a la distancia, abandonándolo junto con los malagaches. El marinero fue recibido en la isla, la cual para ese entonces solo estaba habitado por 13 malagaches, 3 hombres y 10 mujeres. Eso era todo lo que quedaba del grupo. El francés era la primera cara nueva que veían en 14 años y era la prueba viviente de que no habían sido olvidados. Así que, igual que Duvernay y como los 18 malagaches que habían intentado escapar hacía tantos años atrás, el marinero francés decidió intentar hacer lo mismo, pero por su cuenta. Pedazos de madera del primer barco no habían desaparecido del todo. Aún quedaba suficiente madera para construir algo parecido a una balsa que pudiera llevarlos a Madagascar. En el tiempo que pasaron armando el barco, una de las mujeres dio a luz, y aunque no es claro quién era el padre, muchos atribuyen que sería el francés. Es así como el marinero, ayudado por algunos malagaches, finalmente terminaba de construir su balsa. Los últimos 3 hombres malagaches y 3 mujeres se unieron al marinero francés, decidiendo correr el riesgo con él. Se subieron a una balsa, impulsados quizá por una vela hecha de plumas, y al igual que los primeros aventureros, a ellos nunca se los volvió a ver. Los últimos sobrevivientes estaban conscientes de que quizá este sería su fin y que jamás podrían salir de esta isla. 4 años más tarde, a finales del 25 de noviembre de 1776, más de 15 años después del naufragio del barco Lutil, el experimentado marinero Cavalier de Tromelin emprendió su viaje para rescatar los últimos sobrevivientes. Y a diferencia de los otros barcos que habían intentado acercarse, Tromelin tuvo la suerte de tener un buen clima a su favor, rescatando así a los últimos sobrevivientes malagaches de la isla de Arena, dejando atrás el fuego que habían mantenido encendido durante más de 15 años. Poco más de 15 días después, Tromelin y los sobrevivientes llegaron al puerto Louis, donde fueron recibidos por el gobernador, el cual inmediatamente pidió ropa para ellos y los envió al hospital. Pensando que les agradaría, los franceses se ofrecieron a buscarles un lugar en un barco para llevarlos de regreso a Madagascar, pero fueron sorprendidos ante la negativa inmediata. Las mujeres malagaches habían sido capturadas y esclavizadas allí, así que sabían muy bien que volverían a hacerlo si volvían a Madagascar, así que por miedo prefirieron quedarse. El intendente de la isla de Francia quedó tan conmovido por la historia de la mujer que se ofreció a acoger al niño recién nacido y a su madre en su propia casa para brindarle todas las garantías. Pero después de esto no se sabe nada más de sus vidas ni de las vidas de las otras 5 mujeres rescatadas. Lo único que se supo fue que en 1911 un periódico de Nueva Zelanda afirmó que un descendiente de uno de los rescatados aún vivía en una de estas islas. Poco a poco, a lo largo de las décadas, la isla de Arena pasó a ser conocida como la isla Tromelin, basada en la persona que finalizó el rescate, el experimentado marinero Cavalier de Tromelin. En 2006, Max Guiraud, exoficial de la Marina francesa, realizó una serie de expediciones a la isla Tromelin para investigar a fondo qué era lo que había pasado en ese lugar. Un equipo de buzos arqueólogos se dirigió a unos cientos de metros en donde encontraron las marcas en el arrecife rocoso donde chocó la nave. En ese lugar encontraron elementos pesados como cañones, anclas, municiones y entre otros que no fueron arrastrados por las olas ni las tormentas, a pesar de que habían transcurrido casi 2 siglos y medio del trágico suceso. Max y su equipo localizaron los ladrillos utilizados por los malagaches para fabricar un horno, así como una buena cantidad de clavos, testigos de que las tablas del barco fueron quemadas. Además, había un trozo de muro enterrado formado por roca de playa y trozos de coral, una capa de huesos de aves y cenizas de fogata. Entre otros elementos, había 6 platos o cuencos de cobre, que posiblemente fueron rescatados de los restos del naufragio, y se notaba que habían sido martillados para darles nuevas formas y aprovecharlos para su uso. Los arqueólogos tienen la teoría de que estos objetos fueron reparados por lo menos en 8 oportunidades. Además, también se descubrieron 3 edificios intactos. En uno encontraron lo que probablemente era la cocina, con todos los elementos muy bien cuidados.
Lo que es un misterio que no se ha podido esclarecer es la ubicación de las tumbas de quienes murieron en esta isla. Aunque en 2008 se encontraron 2 conjuntos de restos humanos, los arqueólogos sospechan que fueron desenterrados y redepositados. Pero aparte de esto, no se ha podido encontrar nada más. También encontraron una pila de 6 vasijas de cobre y un depósito de 15 cucharas elaboradas en cobre. En total, encontraron 45 objetos domésticos. Además, también se hallaron trípodes de hierro para poder sostener recipientes de cocina, hechos probablemente con láminas de plomo o guardadas del barco Lutil, las cuales les serviría para recolectar el agua, y que quizá con el tiempo los malagaches pudieron sufrir de lo tóxico que es este metal. Los arqueólogos también hallaron pequeñas piezas de joyería de cobre, un anillo, un par de pulseras y una moneda portuguesa del siglo XVIII, que pudo ser usada como collar junto con un peine para desenredar el cabello. Y aunque todos estos hallazgos parezcan de poca importancia, en realidad muestra lo resilientes, valientes y fuertes que fueron los malagaches. Entendiendo que quizá iban a ser olvidados, decidieron empezar un tipo de sociedad con poco y casi nada, algo digno de admirar. Y como siempre, gracias por compartir este rato conmigo. Si te gustó esta historia, dale click a cualquiera de estos 2 videos donde también tocamos otras historias bastante interesantes. Y si sos fan de este contenido, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que no te perdas lo que nos encontraremos la próxima vez que entremos al agujero del conejo. Chao, cuídense.